grabando, porque ha habido cierta dificultad para conectarse. Ya ven que después de ese famoso apagón ha habido muchos problemas con el internet, ¿verdad? No nada más a las instituciones oficiales o en las dependencias oficiales, sino en todas partes. Entonces yo creo que sí lo van a hacer. Pero de cualquier manera, pues traten de aprovechar hoy una oportunidad, si pueden, ¿no? O si lo requieren. Esa información todavía no nos la hacen informarles que así sea. Aunque, a ver, espérame. Mm, ya les mandé el aviso, ¿no? Les mandé un mensaje. Acordándome de que va a ser viernes y sábado. ¿Alguien lo tiene ahí presente el mensaje que envié? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí lo mandó. Sí, profe. Mandó que el viernes, sábado y domingo. Ah, ok. Ok, entonces ya está esa información, así es, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el relacionado con la producción. La semana pasada, perdón, la antepasada hablábamos de la demanda, ¿se acuerdan? La demanda y cuáles son los determinantes de la misma, etcétera, etcétera. La elasticidad, que es un instrumento pues, por parte de los que realizan políticas o públicas, como por ejemplo la aplicación de los impuestos, o los dueños de negocio que tratan de obtener mayores beneficios, pues es importante que conozcan el concepto de la elasticidad. En el caso de los impuestos, nosotros sabemos que los bienes inelásticos son sujetos de aplicación de impuestos. Sin embargo, no todos los bienes inelásticos tienen impuestos, pues muchos de ellos son alimentos básicos. Pero, por ejemplo, la gasolina, que es un bien básico o de primera necesidad, aunque pues sí podemos vivir sin ella, pero no nos podemos mover, luego cumplir con nuestras responsabilidades en el trabajo, pues es un bien de uso generalizado, es un bien muy inelástico. Y el impuesto que se le carga a la gasolina, pues es por lo mismo, ¿no? Como es un bien inelástico, pues hay que pagar el impuesto y seguimos consumiéndola. Entonces, la aplicación de las políticas públicas a bienes inelásticos, pues es una práctica común. En el caso de las empresas o los dueños de empresas que desean saber si el producto tiene una buena aceptación en el mercado y que se pueden hacer incrementos de precios de manera eh, pues mesurada a veces un poco más agresiva, pues también depende de la elasticidad del producto, ¿verdad? Veía yo por ahí una nota que me enviaron acerca de el costo del cilindro de gas en algunas partes del país. Se los voy a proporcionar. Es una información real. En el 2020, el cilindro de gas que todavía se usa en algunas zonas aquí en la zona metropolitana, en 2020 tuvo un precio de 519 pesos. Y en el 2021, el 23 de febrero que se compró, costó 720 pesos. Es decir, un incremento del 38.7% en el gas, ¿verdad? En el gas butano. Bueno, pues ese es un bien muy inelástico, ¿sí? Díganme si el incremento del 38% generó reducciones en el consumo. Yo creo que sí las va a generar en el corto plazo muy pocas, ¿verdad? Y ya en el largo plazo, a lo mejor muchas personas dicen, me voy a cambiar a gas natural o administrar un poco mejor el, el consumo de este producto. Entonces, estuvimos hablando de la elasticidad, vimos diferentes tipos de productos en base a esta, como
sustitutos complementarios, los llamados bienes normales, bienes inferiores, ¿verdad? Aquellos bienes que gastamos en ellos siempre y cuando tengamos un ingreso, y si percibimos más ingreso, pues dejamos de consumirlos, son los bienes inferiores, y los bienes normales, pues son aquellos que mientras más ganemos, pues seguimos consumiendo de esos bienes. El día de hoy vamos a hablar ahora de la producción, ¿sí? Es la otra parte de del mercado, ¿no? Acuérdense que nosotros tenemos, pues que el mercado se compone de la oferta, la demanda, los productos y los precios. Y vamos a hablar de de la producción, precisamente en qué consiste o cuál es esta parte del mercado. Bueno, el tema es el de la producción, el lado de la oferta y la conducta de los productores. ¿Cómo reaccionan los productores o cómo es el caso de la teoría de la producción? La teoría de la producción tiene tres componentes básicos. ¿O de qué se compone la teoría de la producción? ¿Qué se ve en la teoría de la producción? Primero, la tecnología de producción. Necesitamos saber cómo utiliza la empresa los factores de producción. Sabemos que tenemos tres factores: los naturales, proporcionados por la misma naturaleza, la tierra, que son el primer recurso o factor primario; el trabajo, que es la aportación de los seres humanos a la producción de bienes, que también es primario; y el capital, que es el tercer factor o secundario. ¿Cómo estos factores de producción son utilizados por las empresas para producir bienes? Y la segunda pregunta es, ¿qué producto se debe de producir? ¿Con qué factor de producción? En la teoría de la empresa es importante saber qué se va a producir y cómo se va a producir, ¿verdad? Ahora, no nada más tenemos que decidir en base a la pregunta de la tecnología de la producción o la forma de cómo producirlo, sino también tenemos que preguntarnos con respecto a los costos. Las empresas deben tener en cuenta los precios de los costos o los costos de los factores de producción. ¿Cuáles son? Del trabajo, pues los salarios, la mano de obra. Del capital, nosotros entendemos el capital como el recurso invertido en bienes duraderos para producir otros bienes, por ejemplo, la maquinaria, el equipo. Recuerden que el capital no es el dinero, no son las monedas, ni los billetes, ni las cuentas de cheques, ni las cuentas en dólares. El capital, en términos económicos, es o son los bienes duraderos útiles para producir otros bienes. Los que llevan contabilidad o están por ahí analizando los elementos del balance activo, pasivo y capital, pues el capital en términos económicos serían los activos fijos, ¿verdad? Esos activos fijos que se tienen para producir, por ejemplo, la maquinaria, el equipo de transporte, el equipo de cómputo, el edificio o la bodega o la nave industrial, etcétera, ¿no? Eso es el capital en términos económicos, no contables, ¿verdad? Porque luego se puede prestar a decir, bueno, es que el profesor de microeconomía dice que eso es capital, y el capital, pues, es lo que aportan los capitalistas, dicen ahí los contadores, ¿no? Para nosotros, el capital es eso, los factores, los bienes duraderos. Ahora, hay restricción en eso, porque el capital debe proporcionar un rendimiento, nos debe dar un rendimiento sobre el mismo, le llamamos rendimiento sobre el capital, ¿verdad? Si solicitamos un financiamiento para adquirir ese capital, pues necesitamos obtener con él los recursos monetarios para pagar ese financiamiento y todavía poder obtener un rendimiento sobre el capital, ¿verdad? Un rendimiento sobre los intereses. Bien, ahora,
El tercer punto o componente básico de la teoría de la empresa son la elección de los factores. Es decir, dada la tecnología de producción y los costos del trabajo, del capital y de otros factores, la empresa debe decidir qué cantidad va a utilizar de cada factor para producir su bien o su producto. Podemos ser intensivos en mano de obra o intensivos en capital. ¿Qué significa eso de intensivo? Es decir, vamos a utilizar mano de obra únicamente para encender las máquinas y a lo mejor dar una especie de mantenimiento a las mismas, y prácticamente todo el proceso productivo es mecánico, es automatizado. Las personas no intervienen en la producción de manera directa, como lo harían en una planta donde la producción es manufacturera, es decir, la mano de obra es un recurso muy utilizado. Por eso se debe de considerar cuánto se va a producir, con qué tecnología y cuánto va a costar el producirla, porque ya se decidió si va a ser mano de obra o va a ser más capital, ¿sí? Ahorita se me viene a la mente que productos como de uso personal, como ropa, calzado, tienen una gran aceptación cuando se dice que son artesanales, que son hechos casi de manera manual, ¿no? Tienen una apreciación mejor. Acuérdense de aquella diseñadora europea que vino a Oaxaca y quiso llevarse la moda, quiso llevársela como moda de ella. eh, Todo lo que en Oaxaca se produce, tejidos y bordados, ¿no? Con una calidad muy, muy buena, tan así que pues fue aceptada por los europeos y que sigue siendo aceptada por muchos extranjeros. Entonces, la mano de obra es muy importante, sobre todo cuando es calificada. La teoría de la producción, pues, es la explicación de cómo la empresa toma sus decisiones de producción, minimizadora de costos y de cómo varían sus costos con cada nivel de producción. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la teoría de la producción? El objetivo fundamental es producir, pero al más bajo costo. Si nosotros producimos a costos cada vez más bajos, nuestras utilidades o nuestros beneficios van a ir creciendo, van a ir aumentando. No nada más tenemos que pensar en producir por producir y producir más mientras se pueda, sino producir el nivel de la maximización de los beneficios, que es lo que vamos a comenzar a ver a partir de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Profe, no es No, profe. de las diapositivas, pero hay unos compañeros que quieren entrar y... Sí, ya ahorita les di el acceso. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, sí, para servirte. Lo que pasa es que no puedo dejar de ver la diapositiva y dar el acceso, pero ya les di el acceso. ¿Alguien más tiene algún comentario? Nayeli, Lisette, Maite, Rosana, Verónica, Marisol, gusto en saludarlas, Iris, Karina, Erika. Buenas noches, No, profesor. profe, ninguna. Todas, No, profe, todo está mujeres. bien. ¿No tenemos por ahí ningún varón el día de hoy o qué? Sin preguntas. ¿Eh? Yo, Sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí ven la diapositiva? Sí. Ok. Ya vimos que los recursos económicos profe, sí pues, se son ve. tres: la tierra, el trabajo y el capital, ¿verdad? Ya lo definimos. Todos los recursos son escasos y limitados en su uso, por lo que hay que considerar su costo. O sea, yo no puedo usar de manera indiscriminada cantidades de tierra, es decir, recursos naturales. Los productores de aguacate, aunque pensemos que en Michoacán tienen hectáreas y hectáreas
destinadas a la producción de aguacate, su tierra es limitada, es escasa, ¿sí? Los árboles no se dan de la noche a la mañana. Es un proceso largo, ¿no? En lo que el árbol de aguacate alcanza una edad determinada para producir. Entonces, tanto la tierra como el trabajo y el capital son recursos económicos escasos y limitados, porque hay que considerar su costo. Eso es muy, muy importante. Ahora, para considerar los recursos y para ver la evolución de los mismos y sus costos, necesitamos nosotros determinar el concepto de plazo. Es decir, sabemos que existe el corto y el largo plazo, ¿sí? El corto plazo en economía no es menos de un año y el largo plazo tampoco es más de un año. En las finanzas, en las cuestiones bancarias o comerciales, generalmente sí hablamos de el corto plazo como un periodo de tiempo menor a un año y el largo plazo como periodo de tiempo mayor a un año. Así tenemos, por ejemplo, que hay instrumentos de inversión que tienen un vencimiento de 28 días, de 90 días o de 270 días, ¿verdad? Y esos decimos que están en el mercado de corto plazo. En cambio, hay instrumentos de inversión que ya están en el mercado de largo plazo y que son, por ejemplo, las acciones de las empresas. Estas no tienen fecha de vencimiento, por lo tanto, pues su periodo están en el largo plazo, ¿sí? Aquellas que tienen vencimientos mayores a 365 días o 360 días, como lo dice las matemáticas financieras en términos comerciales, pues son instrumentos de largo plazo. Eso es en finanzas. En economía, la situación es distinta. No sé por qué nos tratamos de complicar un poco más las cosas acá, pero bueno, tiene su razón de ser. ¿Qué significa el corto y el largo plazo en economía? Hablamos de factores de producción. Bueno, se dice que el corto plazo es un periodo de tiempo durante el cual al menos uno de los recursos de la empresa permanece fijo. Es decir, uno de los factores de producción permanece fijo. Si yo tengo para producir un bien, el que ustedes imaginen, que utilizar capital y tengo que utilizar trabajo, entonces yo tengo dos factores de producción, capital y trabajo. El corto plazo es un periodo de tiempo en el cual al menos uno de los recursos permanece fijo, es decir, no puedo cambiar el capital más que en ciertos periodos de tiempo considerados, ¿sí? A lo mejor 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses. Entonces, no importa el tiempo, sino en el momento en que yo sea capaz de cambiar los dos, ya estoy hablando de largo plazo. Pero si nada más cambio uno, estoy hablando del corto plazo, ¿sí? Más que el tiempo, la diferencia entre el corto y largo plazo se debe al tamaño de los activos de las empresas. Porque ustedes se estarían preguntando, bueno, ¿y cómo es eso? Sí, dependiendo del tamaño de los activos de las empresas, generalmente nosotros diferenciamos entre el corto y largo plazo. El corto plazo para una tiendita de abarrotes es más corto que para una acerera y su largo plazo es también menor. Ejemplo, en una tienda de abarrotes podemos cambiar el capital en un periodo de tiempo determinado. El trabajo lo podemos cambiar de un día para otro o de una semana a otra. Es decir, yo en una semana puedo contratar una persona que ayude en la tienda de abarrotes o dos personas, ¿verdad? Pero en 1 o 2 semanas a lo mejor no alcanzo a cambiar el tamaño de la tienda. Me voy a llevar tal vez más de 1 mes o 2 meses, comprar nueva estantería, poner un nuevo, ¿cómo se dice? Un mostrador o comprar refrigeradores o etcétera, ¿no? Entonces yo necesito más tiempo para hacer eso que para contratar personal. Esa es una tienda de abarrotes, es una papelería. A lo mejor una bodega también es un periodo de tiempo corto.
de abarrotes. Pero, por ejemplo, una acerera. ¿En cuánto tiempo una acerera contrata personal? Pues también lo puede hacer de la noche a la mañana, pero tal vez lo va haciendo a lo largo de un periodo de tiempo, a lo mejor un mes, ¿sí? Pero ese no es lo importante el corto plazo, sino el largo plazo en las acereras. ¿Cuál es el largo plazo en una acerera? ¿En cuánto tiempo puede instalar un horno o una planta donde se esté produciendo ¿no? O sea, el hacer una inversión para una acerera, el tamaño de los activos es tan grande en términos de costo que el largo plazo pues se extiende mucho, ¿verdad? A lo mejor hablamos de 4 o 5 años, ¿verdad? El largo plazo, más de 4 o 5 años, ¿sí? Y el corto plazo, pues es aún más largo que en una empresa con activos pequeños, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quisieran darme un ejemplo del corto y el largo plazo? Por ejemplo, en una fábrica de pañales que tienen máquinas para producir, para hacer los pañales y utilizan mano de obra. ¿Cómo será el corto y largo plazo en una fábrica de pañales y en una fábrica de carrocerías, por ejemplo, de automóviles o de camiones? ¿Cómo estaría el corto y largo plazo en una y en otra? ¿Cuál corto plazo sería menor y en cuál sería el largo plazo mayor? ¿Qué opinan? ¿Sí están ahí? Sí, profe, pero estoy pensando. A ver, piensen. Vamos a ver si con este ejemplo nos queda más claro el concepto de corto y largo plazo, ¿sí? Vamos a ver la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley se aplica en muchas actividades o en muchos negocios o inclusive cuando nosotros nos dedicamos a estudiar o queremos prepararnos para el estudio. Los rendimientos decrecientes significan que no porque yo le dedique más tiempo a una cosa o porque yo le agregue más recursos a una actividad, siempre esta va a crecer. Es decir, no siempre la producción va a crecer o el beneficio va a crecer o la utilidad va a crecer. Significa que la utilidad, los beneficios o la producción tiene un rendimiento decreciente, es decir, que va a crecer en un momento dado, pero después va a empezar a decrecer, ¿sí? Todos van a tener ese comportamiento. ¿En base a qué? La ley de los rendimientos decrecientes dice lo siguiente. En el corto plazo, a medida que se combinan cantidades adicionales de recursos variables con una cantidad dada de recursos fijos, la producción crecerá al principio con rendimientos crecientes. El producto marginal es mayor al producto medio. Vamos a ir explicando qué significa cada uno de ellos. En una segunda etapa, conforme se sigan adicionando unidades de recurso variable, la producción seguirá creciendo, pero con rendimientos decrecientes. Primero va a haber rendimientos crecientes, en una segunda etapa va a haber rendimientos decrecientes, ¿sí? El producto marginal sigue siendo positivo, pero cada vez menor. Finalmente, si no se detiene la adición de recursos variables, la producción comenzará a disminuir. Es decir, el producto marginal es negativo y los rendimientos serían negativos. Ya no serían crecientes ni decrecientes, serían negativos. Vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa que se dedica a transportar o a hacer fletes, ¿verdad? Piensen ustedes en una empresa que se dedica a hacer fletes. En la columna de la izquierda dice unidades de capital. Una unidad de capital está conformada por una camioneta, un patín, lo que le llaman a veces el diablito, los hinchos que tienen para sujetar lo que tienen que transportar. A eso le llamamos capital. Esa es una unidad de capital. Entonces, en una empresa
se tiene una unidad de capital. Si se fijan aquí es 1, 1, 1, 1. Esto permanece constante. El factor de producción, capital, permanece constante. Entonces estamos hablando de corto plazo. La mano de obra sí varía. Es el factor variable que me dice aquí esta diapositiva. Dice, a medida que se combinan cantidades adicionales de recurso variable con una cantidad dada de recursos fijos, eso es lo que me dice aquí, el recurso fijo es el capital y el recurso variable es la mano de obra. 0 trabajadores, 1 trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores y así sucesivamente hasta 8 trabajadores. Se pueden ir contratando trabajadores más fácil que comprar una camioneta y armar todo lo que significa una unidad más de capital. Entonces, con una unidad de capital, ¿cómo se mueve la producción si lo único que se varía es el factor trabajo o la mano de obra? Vamos a ver en la tercera columna, dice el producto total, es decir, el número de toneladas que se desplazan. Con una camioneta y 0 trabajadores, pues se desplazan 0 toneladas. No hay quien mueva ni una tonelada, ahí está la camioneta, pero no se va a mover nada. En cambio, si ya contratamos o hay un trabajador con esa unidad de capital, se pueden desplazar 2 toneladas, ¿sí? El trabajador es el chofer y el cargador. Ahora tenemos cuando contratamos un nuevo trabajador, es decir, con la misma unidad de capital, ahora son 2 trabajadores. Entre los 2 pueden desplazar 5 toneladas. Y antes de pasar al número 3, veamos la columna última de la derecha. Dice producto marginal. El producto marginal no es otra cosa más que el cambio en la producción, ¿sí?, que se da aquí en esta columna, dividido entre el cambio de las unidades de mano de obra. Si, por ejemplo, el cambio en unidades de mano de obra es 1, pues el denominador aquí de esta fracción es 1. Y lo único que hago es el cambio en el producto, es decir, pasa de 0 a 2. ¿En cuánto creció? En 2. 2 entre 1, 2. Y luego de 2 a 5, creció en 3. 3 entre 1, 3. ¿Sí? Este del lado derecho es el producto marginal. El primer trabajador aportó 2 unidades. El segundo trabajador aportó 3, porque entre el primero y el segundo producen 5 toneladas. El tercer trabajador aporta 4. Si se fijan, 2, 5 y lo de 5 a 9 son 4. Ese es el producto marginal del tercer trabajador. Los rendimientos aquí son crecientes, jóvenes. Va creciendo el producto total, 2, 5, 9, y el rendimiento se ve aquí, es creciente, 2, 3 y 4. Creció, ¿no? De 2 a 3 y de 3 a 4, con el tercer trabajador. ¿Qué pasa con el cuarto trabajador? La producción sigue creciendo. De 9 se desplazan 12 toneladas. Pero ya el producto marginal del cuarto trabajador es menor a la del tercero. En lugar de que aporte 4 o 5, aporta menos, aporta 3. ¿Eso a qué se puede deber? Bueno, pues que el primero, segundo y tercer trabajadores pues están bien coordinados para saber qué hace uno y qué hace el otro. Ya el cuarto trabajador a lo mejor tiene tiempos muertos, ¿verdad? Porque su productividad o su producto marginal es menor que la del tercero. Sin embargo, todavía suma el producto total. Luego viene el quinto trabajador, que también aporta al producto total, pero ya hace un rendimiento ya no creciente, sino el rendimiento ya es decreciente. Es decir, de 4 pasó a 3 con el trabajador 4 y de 3 bajó a 2 con el trabajador número 5. El sexto trabajador aporta solo 1 tonelada más, pasa de 14 a 15. El séptimo trabajador ya no aporta nada, da lo mismo trabajar con 6 que con 7, y además el costo con el séptimo va a ser mayor. Entonces, ese producto marginal del séptimo trabajador es 0. Ya si hablamos del octavo, con el fin de ver nada más qué sucedería si se siguen agregando unidades de mano de obra,
pues el octavo trabajador, en lugar de sumar a la producción, la disminuye. De 15 baja a 14. Y su producto marginal es negativo. Entonces, yo aquí tendría los rendimientos crecientes en esta primera etapa. Si ven la parte que sombré de la diapositiva, el 2, el 3 y el 4, estamos hablando de producto marginal creciente y hablamos de rendimientos crecientes. La segunda etapa es la de los rendimientos decrecientes, que sería el 3, el 2 y el 1, ¿sí? Es decir, el trabajador 4, 5 y 6 aportan rendimientos decrecientes. Sí crece la producción de 12, 14 a 15, pero su rendimiento cada vez es menor, es decreciente. Y si ya hablamos del trabajador número 8 o del 7, pues el rendimiento del 7 es 0 y el del 8 es negativo. En lugar de que aporte o sume, resta. ¿Sí? Imaginen ustedes ahora sí alguna empresa donde digan, bueno, en tal negocio hay cierta unidad de capital y si se van incrementando el número de trabajadores, la producción va a crecer, pero a un cierto nivel la producción ya no va a ir aumentando, sino al contrario, va a empezar a disminuir. ¿Sí? Piensen en una paletería donde se tienen los refrigeradores, las máquinas para hacer, no sé, algún otro producto que venden ahí en esos negocios, y lo único que se modifica es la mano de obra. Un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores. El primero, el segundo y el tercer trabajador, si pensamos en una paletería de tamaño mediano o grande, pues los 3 están muy ocupados en temporada alta, ¿verdad? A lo mejor un cuarto trabajador también todavía aporta a la paletería, pero ya el quinto empieza a quedarse a tener tiempos muertos u ociosos, ¿no? Empieza a haber despilfarro, empieza a haber ineficiencia de ese factor de producción. Entonces, ahí a lo mejor los rendimientos decrecientes son más rápidos que en este ejemplo que tengo yo aquí. En una papelería se tiene una unidad de capital, una copiadora, a lo mejor una computadora para hacer las impresiones, la estantería, los equipos para mostrar lo que tienen en el mostrador o, como llaman, vitrinas. Eso es el capital. Y los trabajadores o los empleados, pues son los que van a estar atendiendo al personal. Una persona en la papelería, pues no alcanza a lo mejor a satisfacer toda la demanda, tiene que contratar un segundo y luego un tercero, pero luego ya un cuarto, como que ya son demasiados, a lo mejor se quedan con 2, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo de la empresa de la que nosotros estemos tratando de ver los rendimientos decrecientes. Un ejemplo en la actividad diaria, pues es cuando nosotros creemos que por dedicar un tiempo al estudio vamos a tener una muy buena calificación, pero necesitamos ver qué calidad de tiempo es el que le dedicamos, ¿no? Nuestro factor variable, pues puede ser el tiempo exacto que estemos concentrados en estudiar y no el tiempo que digamos, ya voy a ponerme a estudiar, ahora sí ya me voy a sentar a estudiar, pero primero me preparo mi taza de café y luego veo a ver quién me está llamando al celular. Y así te la pasas los 15, 20, 30 minutos, te concentras 10, 15 minutos y otra vez te desconcentras. Y luego dices, no, hombre, me la pasé, pero estudiando toda la noche. Pues sí, pero con puros rendimientos decrecientes, ¿no? Al final de cuentas, el estudio a lo mejor no fue lo suficientemente de calidad para obtener una buena nota. Por eso hay que tener rendimientos crecientes y ahí es donde hay que estar. Ahora, esa no es la única forma de decidir si una empresa lo hace o no. Por eso vamos a hablar más adelante de los costos. La gráfica que luego aparece en todos los textos y que nos muestra la ley de los rendimientos decrecientes, pues son estas, ¿no? Generalmente hablamos
de una curva como la que tenemos aquí en la parte de arriba. Los rendimientos son crecientes, ¿sí? Si se fijan, iba aumentando la tabla de 2, 5, 9, 12 hasta 15, que era la producción más alta. Pues aquí tenemos la máxima producción en 15, con el sexto y séptimo trabajador, y el octavo trabajador ya su producción es menor, ya es 14, ¿verdad? Entonces, en esta primera etapa, ¿sí? Hasta el trabajador número 3, 1, 2, 3, los rendimientos son crecientes. Aquí la llamamos la primera etapa. Abajo, en la gráfica de abajo, tenemos el producto marginal graficado, es decir, 5, 4, 3, 2, 1, 0, lo tenemos acá. Es 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. El producto marginal empieza del 2, sube a 3, a 4 y luego vuelve a decrecer. Si se fijan, aquí lo tenemos a 2, a 3, a 4 y luego vuelve a disminuir a 3, a 2, a 1, a 0 y a menos 1. Entonces, el rendimiento creciente va a estar cuando el producto marginal es positivo. Cuando una persona aporta al producto total y aporta más el siguiente, hablamos de rendimientos crecientes. Cuando ya seguimos contratando personal y este sigue aportando a la producción, pero su rendimiento es decreciente, hablamos de la segunda etapa. No quiere decir que sea malo, estamos en la segunda etapa. Y la tercera etapa sí es completamente desfavorable, es cuando contratamos todavía más gente y el producto total, en lugar de crecer, empieza a disminuir. Entonces, nosotros deberíamos de pensar en cuál etapa debería de estar la producción óptima. Definitivamente en la tercera no, porque el producto marginal ya es negativo y sus costos se disparan. Debería de estar entre la primera y la segunda etapa. Vamos a ver más adelante que en estos niveles de rendimientos decrecientes es donde la empresa alcanza sus niveles óptimos de producción, es decir, las mayores utilidades. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien o me regreso? Sí, no se puede regresar a lo de los pañales, me quedé con la duda. Lo de los pañales. Sí, te decía, bueno, yo les hacía la pregunta, ¿cuál será el corto plazo para una empresa como la que fabrica pañales en comparación a una empresa que produce ¿cómo es? Carrocerías para trailers, por ejemplo? Una empresa que produce pañales, pues su corto plazo es más corto que para una que produce carrocerías. La que produce pañales a lo mejor tiene máquinas de coser. Yo realmente desconozco cómo lo procesan, pero pues han de ser máquinas donde sacan rollos y rollos de tela, ¿verdad? O la compran ya y nada más la van como pegando entre una y otra y el colchoncito del pañal, y requieren pocos trabajadores, pero a lo mejor esas máquinas se pueden instalar más rápido que aquella que produce carrocerías, que requiere grúas, que requiere pues prensas que no las encuentran fácilmente en el mercado, que se tienen que mandar a hacer, y en lo que se entrega esta, pues es un periodo de tiempo más largo. Entonces, en una empresa con activos más pequeños, el corto plazo es menor que en una empresa con activos más grandes. Eso es lo que les daba el ejemplo de las empresas de pañales. Y en una empresa que fabrique pañales, pues a lo mejor tiene una unidad de capital y diferentes niveles de trabajadores, ¿no? Mano de obra, número de trabajadores contratados, etcétera. Bien. Podemos decir, profe, que la de pañales va a tener pues, ¿Mandé? podemos decir que la empresa de pañales va a tener los ingresos mayores, principalmente, digamos. ¿Los ingresos mayores? O sea, va a tener primero ingresos que la otra, o sea, se va a desplazar
positivamente, digamos. Bueno, ese es otro factor que no hemos hablado de los ingresos, ¿verdad? Hasta ahorita hemos hablado nada más de producción. Pero sí, en una empresa de pañales, pues su proceso productivo es más rápido, es de más corto plazo, ¿sí? No es tan largo como para producir una carrocería. Para una carrocería a lo mejor se requiere más tiempo, y no a lo mejor, sino definitivamente sí se va a requerir más tiempo que para producir un pañal. El pañal se produce en serie y se producen millones de pañales, ¿verdad? Entonces ahí sí varía el proceso de producción en una y en otra, pero también los márgenes de utilidad de una y de otra son diferentes. Un pañal deja un margen de utilidad muy bajo, en cambio una carrocería te deja un margen de utilidad alto, ¿verdad? No necesitas producir millones de carrocerías, en primer lugar porque la demanda no es tan alta, ¿no? Yo conozco una empresa que produce, pues si no carrocerías, se dedicó a producir pipas. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo, no preciso cuánto, hace 2 años más o menos, que el gobierno de la presidencia de la República, con eso del huachicol y que ya habían controlado el robo de combustible, contrataron pipas, o compraron pipas más bien, y contrataron trabajadores para que manejaran las pipas. Y a una empresa de aquí de Monterrey le encargaron, o ganó la licitación, así lo quiero yo pensar, ganó la licitación para producir esas pipas, o sea, nada más la parte de atrás, lo que se ensambla, lo que se conoce como el tanque. Y esta empresa se dedicó a producir y no producía otra cosa. Y dejó de hacer lo que hacía con otros clientes para producirle a Pemex pipas, ¿sí? Pero, pues, ¿cuántas pipas produjeron? No sé si, creo que les habían encargado 200 o 300 pipas, y era un pedido, pero de sueño, ¿no? Así de decir, híjole, 300 pipas, ¿en cuánto tiempo las necesitamos entregar? Y eso fue un muy buen negocio para ellos. 300 pañales, pues los hacen, yo creo que en menos de una hora, no sé cómo se produzca. No sé si el comentario haya sido de utilidad con respecto a eso. Sí, profe, ya me quedo claro. Gracias. ¿Sí? Profe, yo Ok, tengo una duda. sí, Con la diapositiva anterior, donde viene una fórmula en la tableta que nos presenta, y no entiendo de dónde sale, justamente ahí, ok, producto mira, marginal, entiendo que sí, es producto total sobre la mano de obra, sí, mira, pero en la siguiente viene, ¿sí? ok, estaba Cero adelantando. menos 2, 0 menos 2 entre 0 menos 1. ¿De dónde los tomo? El 0 es este de aquí, 0 de unidades de producto total, por eso está en el numerador, en la formulita. Este triangulito, acuérdense que significa cambio, ¿verdad? El cambio en el producto total dividido entre el cambio en la mano de obra. ¿Cuánto cambió el producto total? Porque cambió la mano de obra. Así se lee, ¿no? El cambio en producto total dado un cambio en la mano de obra. Si la mano de obra cambió de 0 a 1, es decir, hubo un cambio de 1, el producto total pasó de 0 a 2. Y aquí lo tengo yo así. De 0 a 2, 0 menos 2, entre 0 menos 1. 0 menos 2 es menos 2, 0 menos 1 es menos 1, menos entre menos da más, 2 entre 1, 2. ¿Sí? Y luego el siguiente va a ser 2, que es el 2 anterior, y el 5, que es el siguiente dato. Aquí lo tenemos, 2 menos 5 sobre 1 menos 2. Como siempre va a ser 1 menos 2, 2 menos 3, 3 menos 4, 4 menos 5, 5 menos 6. Aquí el cambio va a ser 1, 1, 1, 1. Pues yo nada más lo que ya estoy haciendo es tomar el cambio que se da acá en la columna del producto total. De 0 a 2 es el producto marginal. Y luego de 2 a 5 es 3. De 5 a 9 es 4. De 9 a 12 es 3. De 12 a 14 es 2. De 14 a 15 es 1. De 15 a 15, pues es 0, no hay cambio.
Y de 15 a 14 es -1. ¿Sí? Y aquí están todas las operaciones, por si lo querían revisar. ¿Sí está Sí, claro? justamente es que tenía la duda, no sabía de dónde salían los números. Los Me dio números. curiosidad. Bueno, sí, ¿no? Y bueno, es que el producto marginal es el elemento que nos ayuda a identificar las etapas de producción. Si tú tapas la columna del producto marginal y ves las otras 3 columnas y te digo yo, separa las 3 etapas, pues vas a ver 2, 5, 9, va creciendo 12, 14. Necesitas calcular en cuánto está creciendo. Y para que tú sepas en cuánto está creciendo, necesitas la 4ª columna, que es la que tenemos aquí. 2, 3, 4. Quizá hay rendimientos crecientes, porque crece 2, 3 a 4. Y luego hay rendimientos decrecientes. Decrece de 4 a 3, de 3 a 2 y de 2 a 1. Y luego viene el rendimiento negativo, que es el -1. ¿Sí? Bueno, Y pues muchas gracias. para servirte, vamos a ver que la productividad es un elemento que se mide con mucha frecuencia para ver qué tanto es el nivel de vida también de las poblaciones de ciudades, regiones o países. Y está muy ligada a la productividad y el nivel de vida. A niveles altos de productividad del trabajo hay un nivel de vida elevado. Se supone que el nivel de vida, ¿sí?, es el resultado de una productividad elevada. Sin embargo, la productividad del trabajo no se mide por sí sola, ¿sí? Es decir, la productividad no está en función de sí misma, sino que está en función directa del capital o del stock de capital, es decir, la cantidad de capital que se usa para producir. Y el cambio tecnológico, es decir, el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten utilizar los factores de producción de forma más eficiente. De ahí que países como China, que tienen una productividad alta, no es nada más porque tienen una gran cantidad de trabajadores o porque decimos, es que en China hay muchos chinos, ¿verdad? Decimos que en China hay más de 1.300 millones de habitantes. Y no porque haya tantos habitantes o porque haya tantos chinos, la productividad allá es muy alta, simplemente porque la mano de obra es muy calificada. No, simplemente es alta la productividad porque también tienen un incremento en el uso del capital. Tienen tecnología, tienen desarrollo de tecnología y eso permite que la productividad se vaya elevando. Y el nivel de vida de los chinos va aumentando. Cada vez el nivel de vida de ellos va mejorando, ¿sí? Ya si hablamos de países como Estados Unidos o países europeos, donde la productividad ha sido alta durante mucho tiempo, pues se debe también a que ha habido fuertes inversiones en capital y también en desarrollo de nuevas tecnologías. El nivel de vida de los estadounidenses, de los trabajadores estadounidenses, pues ha sido muy alto a raíz de la década de los 50, ¿no? Después de la final de la Segunda Guerra Mundial, el nivel de vida de los norteamericanos pues empezó a crecer, a crecer, a crecer, y no se ha detenido esa mejora en el nivel de vida de los habitantes de aquel país y de muchos otros países como canadienses, noruegos, australianos, etcétera, ¿no? El problema de nuestro país es o el problema persistente en nuestro país es la baja inversión en capital. Hay una actividad que ustedes van a realizar que es con relación a este tema, pero también hay un foro. El foro de esta semana tiene que ver con la agricultura. Es decir, ¿cuál es la causa por qué la agricultura en México no ha avanzado? ¿O por qué la agricultura en México se ha atrasado, se ha estancado? Ya quisiéramos que se quedara estancada, más bien se ha reducido, ¿verdad? Bueno, pues si hablamos de productividad en el campo, de la mano de obra del trabajador en el campo, pues ha ido a la baja y no ha aumentado. ¿Por qué? En primer lugar, porque la inversión en capital no ha sido lo suficiente
y mucho menos el desarrollo de nuevas tecnologías. Las tecnologías las importamos, el capital también lo importamos, ¿verdad? Y mucho campo, mucha tierra agrícola de nuestro país aún se produce con técnicas del siglo XIX, ¿no? Sigue habiendo a lo mejor mucha siembra y cosecha con yuntas, la siembra pues a mano como se hacía en tiempos anteriores y con la yunta de bueyes o de mulas, ¿no? Si bien les va. A otros que tienen su tractor de hace 30 años, hay mercado negro de tractores, tractores remanufacturados. Hay quien va y compra un tractor en un estado donde pues lo encontró por ahí ya casi arrumbado, lo arregla, lo repara y va y se lo vende a un agricultor en algún otro estado, ¿sí? No tenemos suficiente capital para los agricultores. El campo está desprotegido en ese sentido. El desarrollo de nuevas tecnologías se quedan ahí a veces en la academia, a veces en los investigadores de las universidades. No tienen el apoyo financiero, el apoyo económico para poder desarrollar esas tecnologías. Entonces, el tema del foro en esta semana tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado al campo? Ustedes, pues, asuman una postura y traten de defenderla. No todo en el campo es responsabilidad del campesino. El campesino es el último, a lo mejor en el proceso, en el análisis de la crisis del campo, es el último responsable. No se olviden que durante la Revolución Mexicana hubo una expropiación de la tierra y luego un reparto agrario, es decir, empezaron a repartir la tierra entre los campesinos. Por eso el surgimiento del famoso ejido, ¿verdad? La repartición de la tierra viene desde la década de los 20 hasta todavía, creo que con Felipe Calderón hubo reparto de tierra, ¿no? O si no fue Calderón, fue Fox el último, pero hubo reparto de tierra todavía. En el siglo ya prácticamente 21, aún repartiendo tierra, que es una acción de, pues, seguida en épocas post-revolucionarias, después de una revolución, generalmente eso se hace. Entonces, para que tomen en cuenta cómo van a hacer el análisis de la agricultura en el caso del foro. Ya para terminar el día de hoy, pues voy a hablar acerca de la productividad, de lo que estamos viendo, y nos quedaría pendiente lo que tiene que ver con el uso de dos factores de producción variables. Si se fijan, nosotros hablamos únicamente de un factor variable, que era la mano de obra. ¿Qué sucede cuando dos factores se pueden cambiar? Bueno, pues aquí entramos en lo que es los rendimientos a escala, ¿sí? Es decir, dependiendo del tamaño de la planta, pues existen rendimientos. Y así nosotros tenemos rendimientos a escala que son igualmente crecientes, decrecientes o constantes, ¿sí? Esa parte, pues, les voy a pedir que lo lean ahí en su texto. Pero antes de irnos, pues terminaré con lo que estábamos hablando de la productividad. Decíamos que la productividad requiere, además de una capacitación en la mano de obra, requiere de una inversión en capital y en desarrollo de nuevas tecnologías, ¿sí? El crecimiento de la productividad va unido al sector de recursos naturales de la economía. A medida que comenzaron a agotarse el petróleo y otros recursos naturales, la producción por trabajador disminuyó. Las reglamentaciones relativas al medio ambiente, por ejemplo, la necesidad de devolver el suelo a situación original tras la explotación a cielo abierto de las minas de carbón, aumentaron este efecto al comenzar a preocuparse más la opinión pública por la importancia de la mejora de la calidad del aire y del agua. Quiere decir que el explotar los recursos naturales de manera indiscriminada y sin tomar en cuenta el deterioro del medio ambiente, pues eso se vino dando durante mucho tiempo, hasta que ya se consideró como
una acción de consecuencias graves para el ecosistema mundial, el seguir acabando con esos recursos de manera indiscriminada, se empezó a legislar sobre la misma, ¿no? Y la opinión pública se empezó a preocupar porque el medio ambiente pues no se deteriorara. Nada más les dejo esta idea. Acuérdense de las actividades o el foro también que hablamos acerca de la calidad del aire, ¿verdad? La calidad del aire y el agua en muchas regiones del país. En esta zona, en la zona metropolitana, la calidad del aire es muy baja, ¿verdad? Hay regiones, por ejemplo, zonas de la zona metropolitana, específicamente San Nicolás o García, la calidad del aire es muy baja, es muy pobre, ¿verdad? Y el centro de Monterrey, por la contaminación provocada por tanto automóvil. Entonces ya hay preocupación porque se mejore el aspecto del aire y del agua. Ojalá no se tarde. Algunos economistas creen que la tecnología de la información y las comunicaciones ha sido el principal impulsor del crecimiento. Sin embargo, el lento crecimiento de los años recientes induce a pensar que la contribución de las tecnologías de la información y la comunicación ya han alcanzado un máximo. Eso es un supuesto, ¿no? Pensábamos que las tecnologías de la información y la comunicación iban a acelerar la productividad, pero en los últimos años se ha visto que no es así, ¿verdad? Que no es por ahí el camino. Bueno, ya terminamos con eso la sesión del día de hoy. Si tienen alguna duda sobre la producción con los factores de producción, que son dos variables, pues estoy a sus órdenes. Cualquier duda me pueden consultar en el correo. Aquí ya nada más les menciono que en ese caso tenemos los llamados rendimientos a escala, ¿sí? Una producción aumentará casi con toda seguridad, pero no sabemos si se duplicará o no se duplicará. Es decir, dependiendo de los rendimientos, ¿sí? Los rendimientos de escala, que es la tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementan los factores proporcionalmente. Y de eso tenemos tres casos distintos: los rendimientos crecientes de escala, los rendimientos constantes de escala y los rendimientos decrecientes de escala. En otras palabras, dependiendo del tamaño de la planta, tenemos rendimientos. A un tamaño de la planta dada puede haber rendimientos crecientes, o puede haber rendimientos constantes, o puede haber rendimientos decrecientes. Tenemos que revisar cuáles son los rendimientos en función a la cantidad de factores de producción utilizados. Bien, jóvenes, pues hasta aquí llegamos. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy a sus órdenes. No, profe, ¿Ninguna? Es un tema interesante para todas las profesiones, no nada más para los ingenieros industriales o ingenieros mecánicos o ingenieros en cualquier área, ¿no? Arquitectos o civiles. La producción tiene que ver con la generación de bienes y servicios. Un servicio, pues, es la atención a clientes. Un servicio es atención o el número de llamadas telefónicas en un call center. Una empresa dedicada a la mercadotecnia, pues también produce y también tiene rendimientos decrecientes. Un despacho de contadores tiene rendimientos decrecientes, un despacho de abogados, un despacho de consultoría administrativa. En todas las actividades que producen bienes o servicios se pueden aplicar los conceptos de la producción. Y los conceptos básicos que vemos en este capítulo dedicado a ese tema en particular. Bien, para la próxima semana comenzaremos a hablar de los costos. Ya vimos hoy que se puede alcanzar una producción alta, ¿verdad? La máxima producción. Pero la pregunta es, ¿esa será la que nos dé las máximas utilidades? A lo mejor no es esa, ¿verdad?
tenemos que analizar los costos para poder identificar la producción máxima y la producción óptima, que es los beneficios máximos. Muy bien, pues por mi parte es todo. Les agradezco su presencia el día de hoy y antes de irnos, pues les voy a pedir que enciendan sus cámaras para poder tomar una fotografía como evidencia de la sesión. Si me hacen favor, Karina, Rosana, al cabo no nos quita más que unos cuantos segundos. Erika, Rosana, Verónica, Diana, los que estén por ahí, por favor, nos damos el último toque. Ok, ahí va, ¿eh? Listo. Listo, muchas gracias, jóvenes. Que pasen buenas noches. Y Gracias. luego, Buenas la noches. próxima semana, no olviden las actividades y el examen con todo el empeño. Buenas Gracias, tardes. buenas Hasta noches. luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, que descansen. Gracias igualmente. Buenas noches.